Hace, a principios del siglo XX, antes, a finales del siglo XIX, un delfín se metió por un río que pasa a través de Sevilla. Y toda la gente del pueblo fueron a ver al delfín. ¡Miren, el delfín, el delfín! Llegó la gente a ver al delfín. Ahí donde se juntó la gente a ver al delfín, un hombre joven y una mujer joven se vieron, se conocieron, se enamoraron y fueron los padres del poeta Antonio Machado. Parece un cuento, parece una leyenda, pero es verdad. Tan real como que Machado, el penúltimo poema que escribió en su vida antes de morir, evidentemente, se lo dedicó a México. Le dedica el poema a México porque la guerra civil española venía ya en su colapso. Franco se había apoderado de Barcelona y Machado, junto con su mamá viejita, huyen. Y junto a muchos otros refugiados, huyen de España, llegan a un pueblito, Collioure, en la frontera, y gracias a que Lázaro Cárdenas le había abierto la puerta a muchos españoles para que vinieran a refugiarse aquí, Antonio Machado le escribe un poema a México, y ya el último poema será después de pasar toda una noche triste mirando el mar en esas tardes de sol. Y ya, muere. Todo mundo puede ser escritor. De eso se trata esta plática. De eso se trata esta plática porque la vida común y corriente está repleta de cosas emocionantes, interesantes y hermosas que parecen una novela. Un día, esto también es real, llega un señor a sacarse unas fotografías para casarse. Esto es por ahí, de los años, finales de los 40 e inicios de los años 50. Y mientras está ahí en el negocio de la fotografía, ve por el espejo hacia el interior del laboratorio de la fotografía a una señorita bonita, chaparrita, morena, de tipo nahua, que estaba retocando una foto. Y al señor Dueñas la vio y dijo, pues se me hace guapa. Esa noche, el dueño de la tienda de fotografía llega y le pega a la chica. Oiga, tío, ¿por qué? ¿Por qué no me dijiste, dice el dueño de la fotografía, que tú eras la novia del señor Dueñas? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cómo? Sopapo si no sabía de lo que hablaba. Días después llega el tal señor Dueñas. Vengo por mis fotos. Y la señorita, ¡ah! Usted es el señor Dueñas, ¿verdad? Por usted me metí en un problema. ¿Y qué le pasa, viejo rabo verde? No sé qué. Espere, dijo el señor Dueñas. Aquí tiene una flor. Acompáñame al parque. No, ¿cómo cree usted? No. Ándele, vamos al parque. Tanto estuvo de rogón el señor Dueñas que fueron, se dieron una vuelta en el parque. Y la tercera vez que él la vio, o sea, la segunda vez que se la topaba, fue por ella, la sacó al parque otra vez y en el parque le dijo, señorita Rosita, ¿se quiere casar conmigo? A la tercera. Y la señorita Rosita, que era la segunda vez que lo veía, dijo, bueno, está bien. Y esos fueron mis abuelos. Así se conocieron, así se amaron. Así resulta que todas nuestras vidas están repleto de eso y nosotros como seres humanos, leamos o no, estamos en nuestro cerebro contándonos historias una y otra vez. Nuestra mente funciona siempre con un inicio, un desarrollo y un final. Resulta que dicen algunos estudiosos que 7 de cada 10 conversaciones que hemos tenido los seres humanos, 7 de cada 10, o sea, 7 de cada 10 cosas que han platicado hoy y que ha platicado la humanidad desde que existe el lenguaje, han sido y serán chismes. Chismes. El chisme es la esencia de la comunicación humana. Necesitamos saber qué pasa con los demás. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está mi mamá? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo estás tú, amigo? Necesitamos saber, más que cualquier otra cosa. Pero
Si nosotros de pronto nos enteramos del chisme de alguien que nos cae muy mal y que le está yendo muy mal, nos frotamos las manitas como mosquitas así. Dice el escritor Huguiriar que no podemos evitar la fruición de la destrucción. Así como se hace un castillo de arena y dan o se hace un monito de plastilina y la gente no puede evitar destruirlo, así esa pulsión de la humanidad se cumple cuando no podemos evitar que nos cuenten algo terrible de alguien que no nos cae bien y nos da gusto y nos da alegría. Porque así funciona nuestro pensamiento. Inicio, desarrollo, final. Así son los chismes. Estaba Juanita y Ramón dándose unos besos ahí ahí en la playa. Y de pronto llegó la novia de él y que se pelean. Inicio, desarrollo, final. No hemos hablado todavía de que alguien pueda haber leído un libro o no. No hemos hablado todavía de que cualquier ser humano pueda ser un escritor. Hemos hablado de que simplemente nuestro cerebro funciona con historias. Es el mismo procedimiento de los chistes. Estaba un día un gringo y un mexicano, ¿han escuchado eso? Y el del pato en la frontera, ¿no? Está el cazador gringo, el cazador mexicano, ¡paz! Le disparan a un pato y el pato cae. Todavía este chiste ocurrió hace tanto tiempo que no estaba el muro, si no el pato se hubiera quedado en el muro y ya nos quedamos sin chiste. El asunto es que empiezan a jalarse los dos. Che, este es mi pato, dice el gringo. No, no, es mío, este es mío, dice el mexicano. Y ahí donde están jalando el pato, de pronto el mexicano dice, a ver, yo te propongo un plan. Vamos a darnos unas patadas en los dedos y el que aguante sin gritar se queda con el pato. Y el gringo dice, yo demostrarte a ti, mexicano, que tú sentirte muy macho. Vas a ver, pues órale pues, comienzo yo y ¡pum! Le da un patadón entre las piernas. Y el gringo, se le marcan las venas, se pone todo rojo, pero no grita. Ahora ser mi turno. Quédate con tu pinche pato, le dice el mexicano. Observen cuántas cosas ocurren en este chiste. Primero, personajes principales, mexicano, gringo. Personaje secundario, el pato. ¿Y qué está presente allí? Que el estadounidense es poderoso. Que hay una potencia realmente militar y un orgullo de vamos a ver. Y al mismo tiempo, México, que ha tenido una relación muy compleja con Estados Unidos, es ingenioso. Ok, me robaron, se llevaron las minas, se llevan lo demás, pero éjele, ¿no? Ese giro del ingenio mexicano que hace que aún en la adversidad nosotros sigamos adelante. Y es lo mismo, inicio, desarrollo, final. Pero cuando ustedes se presentan con alguien y se toman un café porque se acaban de conocer, platican su vida e inevitablemente van a contar su vida como si fuera un cuento. Y ustedes eligen, bueno, voy a hablar de mi papá porque me cayó muy bien, pero no voy a hablar de mis hermanos porque me trataron muy mal. O lo contrario, de la novia, híjole, la novia no, porque la verdad es que no la traté muy bien en la secundaria, pero sí, voy a hablar de mis amigos con los que me iba de borracho. Es decir, editamos nuestra vida para que en la historia donde nosotros somos los personajes principales, los demás están alrededor. Pero lo mismo ocurre con las naciones. A pesar de que hay testimonios, a pesar de que hay registros y se supone que la historia tendría que ser una nada más, cada nación, cada gobierno elige contar la historia de algún modo. E incluso hay, por ejemplo, y sobre todo en la década negra del PAN, se contaba la historia de México con Hernán Cortés, ¿no? Blanquito, que vino aquí a mejorar la raza, dicen. Y luego con Iturbide de la independencia, y luego Maximiliano, y luego Porfirio Díaz. Ese es un modo de contar la historia. No sería la mía, por supuesto. Yo le cuento a mis alumnos la historia de Cuauhtémoc, le cuento de Morelos, el gran y extraordinario Morelos, que aquí estuvo precisamente en la labor que le encargó Hidalgo. He venido a ser su capellán, dijo Morelos. No, a usted lo veo como para general. Vaya y tome Acapulco. Eso es real. Parece una historia, pero eso es real. Decíamos entonces, contaría la historia de México con Morelos, con Guerrero, con Juárez, con Lázaro Cárdenas, con Andrés Manuel López Obrador también. En cualquier caso, observen, es el mismo país,
y cualquier persona tiene derecho a contarse la vida de su país de algún modo, inicio, desarrollo, final. No podemos evitar estarnos contando historias. Parte número 2, historias que todos nosotros tenemos derecho a contar, porque como seres humanos el arte no es un privilegio, el arte es un derecho. Resulta que en Italia había un tipo llamado Antonio Gramsci. Era chaparrito, pero además jorobado, entonces era todavía más chaparrito. Y Antonio Gramsci, que era marxista, escribía textos que ponían de malas a Mussolini y a los fascistas, y lo metieron a la cárcel. Y ahí en la cárcel Gramsci no dejó de escribir, escribía y sacaba por las ventilas de la prisión, y otras personas le ayudaban a sacarlos los papelitos. Y hoy la obra de Gramsci, que se encuentra en muchos de los stands de por aquí, se llaman así los cuadernos de la cárcel. El asunto es que Gramsci, al paso del tiempo, era muy famoso en las cárceles ya, y como lo movían de un lado para otro, se contaba y se contaba y se contaba la historia de Gramsci. Un día, ya más viejo, en la cárcel, se topa Gramsci con un italiano grandote minero en una mina. ¿Tú quién eres?, le dice el minero grandote. Soy Antonio Gramsci. No, tú no puedes ser Gramsci, le dijo el minero, porque Gramsci es un gigante. Así, la gente había aprendido a imaginarse a Gramsci. Y Gramsci decía que es falso eso de que haya personas que siembren papas para que otras personas siembren ideas. Lo que está detrás de este asunto es: hay personas que van a trabajar y van a trabajar para que se creen las circunstancias de alimento y de hogar y de infraestructura, para que haya unas personas que escriban, los hijos de los diplomáticos, como si fue el caso de Octavio Paz. No, dice Gramsci, todos los seres humanos sembramos papas y sembramos ideas. Todos los seres humanos somos seres culturales. Todos los seres humanos necesitamos expresarnos. Desde hace 30,000 años que en las cuevas de Altamira, los cazadores recolectores de por entonces pintaron con sus manos la cacería de los bisontes. Ahí estaba ya la necesidad de todos nosotros de expresarnos. Les comentaba yo a los muchachos de salas de lectura con los que estuvimos platicando en la mañana: ¿quién canta? No canta quien tiene un micrófono en un auditorio. Que por cierto, qué hermoso cantaba la señorita acapulqueña que estaba aquí, ¿eh? Un ángel, bellísima, un hada del mar. Pero no canta nada más una persona que está con un micrófono. Cantamos todos cuando estamos entre amigos, con unas cervezas de más o debajo de la regadera. No podemos evitar la necesidad de cantar. ¿Quién baila? Todos en una fiesta. ¿Quién pinta? ¿Quién está en galerías? No. Uno y cada uno de ustedes pintaba detrás de sus libretas cuando iban en la primaria. Todos lo hacían. Hasta que alguien les dijo que no sabían dibujar. Y entre la primaria y la secundaria dejaron de pintar. Pero ustedes tienen el derecho de hacerlo y de seguirlo haciendo. Exactamente igual ocurre con la escritura. Todos nosotros nos hemos enamorado y hemos sentido la necesidad de que alguien diga por todos lo que sentimos. Y entonces nuestro esfuerzo es tratar de darle voz a todos los demás. Y Pedro Infante con sus canciones le dio la voz al pueblo entero mexicano. No por nada estaban las filas y filas de mexicanos que fueron a acompañarlo en su sepelio. Dicho sea de paso, mi abuela, que cantaba por entonces, era la cantante Guadalupe La Chinaca, fue la única mujer que le tocó estar en el cerco de cantantes cuando bajaron el féretro de Pedro Infante. Pero entonces, leer y escribir es una necesidad. ¿Por qué? Ahí les van 3 razones. 1, leer hace más inteligente a las personas. No hay duda. Si ustedes hacen ejercicio, no hay duda de que se van a volver más fuertes y más saludables. Punto. Es ciencia. Si ustedes están leyendo, están activando una parte de su cerebro que no habían activado antes. Nada más estar haciendo crepitar esas neuronas
los hace más inteligentes. Con eso yo podría terminar y pararme de aquí y decir, bueno, lean porque la lectura es para ser más inteligentes. Pero no solamente. Dos, todas las personas que leen entran en un diálogo consigo mismo. Al final, cuando nos llegue el momento de enfrentarnos con las fuerzas superiores y se haya acabado nuestro hermoso viaje en este planeta, solo nos habrá quedado en el último trecho del viaje la amistad de una persona que es su mejor amigo y su mejor amiga, que son ustedes mismos. Y hay ideas que no podemos tener hasta que las platicamos. Oye, por cierto, tengo un problema de dinero, lo platicas y te viene la solución. Tengo un problema amoroso, lo platicas y te viene la solución. Lo mismo ocurre cuando leen. Empiezan ustedes a platicar con esas personas extraordinarias que han permitido que esté la memoria de la humanidad en los libros, y al leerlo empezamos a platicar con nosotros mismos, empezamos a conocernos más, mucho más. Porque además la vida diaria ya es tan apresurada en todas las cosas que tenemos que hacer como adultos, que luego no hay tiempo para pensarnos, para disfrutarnos. Y podemos platicar el libro que sea y nosotros mismos. Y va la tercera. La tercera es que cuando uno lee, uno toma nuevas decisiones. Piensen ustedes, acuérdense de cuando eran jovencitos y les rompieron el corazón por primera vez. Esa primera vez parecía que, ahora sí que como dijo Juan Gabriel, yo no nací para amar, ¿no? Así se sentía. ¡Ay! La primera vez que algún amigo te traicionó y sentiste, es que la amistad no vale para nada. El primer fracaso que tuviste, grande, laboral, quizá no pasaste un examen y dijiste, es que yo no sirvo para nada. Nuestra vida parece solo y únicamente lo que nos rodea. Y tristemente, cuando en nuestro país ha ocurrido que las personas tienen pocas posibilidades, entonces parece que si eres hijo de un hogar donde te han golpeado, tú vas a ser golpeador. Si eres hijo de una madre soltera, pues parece que también la hija va a ser madre soltera. Parece que uno está condenado a que si no hay trabajo, son, diría el presidente, las conductas antisociales las que se llevan a nuestros chicos a hacer esas labores. Así parece, hasta que lees un libro. Cuando lees un libro, te encuentras con palabras de alguien que murió hace mucho tiempo, en civilizaciones que ya no existen, y comparas tu realidad con la del libro. A veces te va mejor. Si lo comparamos, por ejemplo, con la lectura de Ana Frank, y dices, esta niñita, esta chavita, solo y únicamente por pertenecer a una etnia, fue perseguida por el infierno de mente de los nazis. ¿Qué tenía esa niña para no poder seguir adelante? Ella y todos los demás. En esa compasión, evidentemente estamos en un mejor lugar. O lo contrario, leemos El Principito, una obra maestra, bellísima, extraordinaria, brevísima. Déjenme decirles que El Principito no es un libro infantil. Es un libro tan bien escrito que un niño lo entiende. Pero uno lee El Principito y se encuentra con el zorro. Y el zorro le pregunta al Principito, ¿a qué hora vienes? ¿Qué importa? Vengo mañana. No, dime tú a qué horas vienes. Porque si tú me dices que vienes hasta las 4, yo desde las 3 de la tarde voy a estar feliz. Esa es la amistad. Entonces uno compara los libros y dices, me fue mejor que Ana Frank, pero yo quisiera tener un amigo como El Principito. Y luego te enfrentas otra vez con la realidad, con el hogar golpeador, con la pobreza y el camino de las actividades antisociales, o con un posible embarazo no deseado. Y si tú tienes la oportunidad de haber viajado en un libro, te das cuenta que la vida que te espera no es solo la que tienes enfrente. Se caen los muros de la inevitabilidad que te rodean y puedes tomar decisiones. Y si puedes tomar decisiones, eres libre. Así que la persona que lee se libera, es libre. Todas esas máquinas de pensamiento de papel son puertas hacia la libertad. ¿Y saben qué? El que cualquiera de ustedes se transforme en escritor
va a hacer que lleve esa libertad a todos los demás. Ahora, ¿qué es lo que hace una persona ser escritor? Uno no es feliz si no está escribiendo. Así como uno no es feliz si no está elaborando figuritas de barro, algunas personas. Uno no es feliz si no está bordando, uno no es feliz si no está cocinando para la familia, uno no es feliz si no está en la carretera manejando. Cada uno de ustedes sabe qué lo hace feliz, pero no cabe duda que en esta necesidad que tenemos de expresarnos, hay un momento en donde encontraste alguna verdad en la vida, la que sea, que no estás solo, que hay que cuidar al ambiente, que los perros callejeros son mucho más decentes que muchos seres humanos, que no es fácil amar, pero que vas aprendiendo. Obviamente todas nuestras relaciones son un desastre cuando somos chavos, porque tenemos que sintonizar el radio. Tenemos que aprender a conjugar esa necesidad de ser aceptado con todo el erotismo que tiene uno en mente, y piensa en todos los desastres que hace uno con sus primeras relaciones. Te ponen el cuerno, pones el cuerno, te lastiman, chantajeas, te chantajean, porque necesitas aprender a querer. Hasta que un día ya aprendes y dices, bueno, vamos a querernos, vamos a hacer un proyecto conjunto, vamos a negociar para sacar las soluciones en el hogar. Y un hombre inteligente sabe que las mujeres muchas veces tienen la razón. Uno tiene que poner cara de que no, y va a discutir, y mi punto de vista, pero muy probablemente la salida sea la que habían dicho ellas desde un principio. La verdad, muchas veces ocurre, hay que admitirlo, o al menos es el caso de un servidor. Mi mujer es mucho más inteligente que yo, mucho más valiente, mucho más capaz. ¿Cómo no voy a escribir historias de hadas si tuve la fortuna de encontrarme una que me dio la imagen de que, claro, que las hadas se encuentran en este mundo normal, que en todas las mujeres también hay un hada? Pero eso es un tema de mitología en el que quizá vuelva yo en un momento. Lo que quiero decir es que por ejemplo, esa verdad que me pareció encontrar a mí, que todas esas criaturas mitológicas están representadas en la belleza y cabalidad de las damas, por ejemplo, uno ahora necesita compartirlo a los demás. Uno ahora necesita escribirlo. Y con solo contemplar la vida de los escritores, se da uno cuenta que para cuando los escritores llegaron a poner las cosas en papel, vaya que su propia vida parecía ya un cuento, como la vida de todos ustedes. Piensen en aquel muchachito de 15 años que hace algunos años ya, tristemente en la guardería ABC, cuando se estaban quemando esos pobres bebés allá adentro, había un muchacho de 15 años que le habló a su papá y, ¡papá, ahí está mi hermanito! Oye, mijo, ¿tienes la camioneta? Sí, pues ándele. Este chavo se aventó con su camioneta, tiró el muro, y a los niños que sacaron, lo sacaron gracias al heroísmo de ese chamaco. Un muchachito de 15 años, exactamente igual de normal que nosotros, pero que en una situación extraordinaria hizo lo que a todas las civilizaciones las ha conmovido: poner su seguridad a un lado por los demás. Y sacaron esos niños. Ese chamaco es un héroe. Esa historia tiene que ser contada. Hace 150 años en Guadalajara entraron unos soldados con sus rifles, y cuando iban a matar al señor presidente Juárez, Juárez se agarró de la puerta, de la llave de la puerta, y se puso todo tieso. Y en ese momento un periodista, un escritor, un hombre de letras, se paró enfrente de los soldados y les dijo, ¿qué les dijo? ¡Alto! Los valientes no asesinan. Y salvó al presidente Juárez, y salvó a la Reforma, y salvó este país un escritor, un hombre como ustedes, común y corriente, que en un momento extraordinario se atrevió a poner su seguridad a un lado. Y eso vale la pena también de escribirse. Cada uno de ustedes tiene un relato extraordinario que los está esperando. ¿Y saben qué? Escribir es como cocinar. No se crean que nada más la pura élite de los elegidos por las musas son los que pueden escribir. Escribir tiene técnicas. Piensen ustedes, la música se enseña. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
La pintura se enseña. Colores primarios, mezclas el amarillo con el azul, te sale el verde, puedes tener la proporción. ¿Quién dijo que la escritura no podía enseñarse? Claro que se puede enseñar, claro que se puede aprender a contar un cuento, se puede aprender a asustar. ¿Ustedes creen que Allan Poe generaba el susto solo porque le ponía chispitas de magia a sus palabras? No, porque él sabía que, por ejemplo, el miedo habita en lo desconocido. No hay nada más aterrador que una puerta cerrada. Más que un monstruo, si ustedes recuerdan esas noches de pronto, cuando a la mitad de la madrugada un gato maulla y parece un bebé que está perdido. ¿No? ¿Lo han escuchado? De pronto los gatos y parece un bebé y dices, chin, ¿y si será un bebé? Y te llena un miedo pero ancestral. El mismo miedo que hace que el mito de la Llorona esté presente en todos los pueblos de México. Ese terror tiene una fórmula. Tiene el escritor el modo de llevarte en el misterio para que cuando en el cuento de Allan Poe, el barril de amontillado, el borracho cruel al final de la bodega, lo encadenan y una vez que lo encadenan, retrocede el que va a llevar a cabo su venganza y comienza a poner una pared de ladrillos. Y el otro, no me dejes acá adentro. Y Allan Poe te va contando cómo va levantando la pared, ¡pum!, hasta que lo sepulta y uno termina el cuento así todo nervioso. Hay una técnica, hay un modo de hacerlo. ¿Y saben qué? Ustedes son críticos literarios, aunque no lo hayan pensado. Han visto películas y algunas películas les gustan y otras películas no les gustan. En ese momento ya son críticos literarios, porque les gustan algunas películas por algo y no les gustan otras películas por algo. A mí me gusta, por ejemplo, mucho la película de Los Tres Huastecos de Pedro Infante, porque aún hoy no se han hecho los efectos suficientes como para jugar tanto como ese juego que logra Pedro Infante, porque también utiliza 3 tipos de voces, ¿no? La de Juan de Dios es muy aguda, la del Coyote es más grave. Y entonces, si yo puedo decir por qué me gusta una película y por qué no me gusta otra, solamente necesitamos decir, ajá, pero explícame por qué no te gustó. Y si ustedes han leído un libro y ese libro les ha gustado mucho, solo expliquen por qué les ha gustado. Y en el momento en el que empiezan a decir, es que aquí no me gustó, porque a esta chica la ponen como si necesitara ser rescatada y como si las mujeres no fueran suficientemente cabales para ser rescatadas, ya están haciendo lo mismo que un crítico literario, poniendo en su lugar las piezas de cómo se imaginan ustedes que tendría que ocurrir una historia. Le pregunté un día a mi padre, ¿cómo sé si yo puedo ser escritor? Y mi papá, que toda la vida había querido ser escritor, que le costó mucho trabajo finalmente escribir sus primeros libros de cuentos, cuando vio que yo le preguntaba eso, me dijo, Medardo, si tú lees un cuento y no te gusta el final y piensas que podrías tener un mejor final, escríbelo, hazlo tú. Escritor, mijo, me dijo mi papá, escritor es el que escribe. No necesitamos publicar. Qué bueno que se publica, pero no todo lo que se publica es bueno. Y hay muchas cosas buenas que no llegaron a publicarse, como la obra de Kafka. Escribe, mijo, y ya con eso serás escritor. Muchos de ustedes ya lo son y lo han escrito. Y todavía hoy recuerdo, mi padre falleció hace 4 años, todavía recuerdo y probablemente me llevaré a la tumba el recuerdo de estar en mi escritorio adolescente leyendo mis cosas y por el rabillo del ojo ver a mi papá en la puerta de mi cuarto mirándome. Así yo luego lo miraba y lo veía sonreír, pleno de que me estaba ayudando. Órale, mijo, échele galleta, sígale adelante. Y ya nada más podría decir que la historia de mi padre, como la de todos sus padres, merecería una historia. Un niño que creció con mucha pobreza,
pero lleno siempre de esperanza, que fue uno de los líderes de la prepa popular en el 68, que estuvo en Tlatelolco y que sobrevivió, y que ya en los últimos años, siendo profesor, consiguió que en el sindicato que a todos los trabajos de outsourcing de limpieza no fueran de outsourcing, sino que los transformaran en trabajadores de base. Y el día que se hizo el sepelio, un sepelio simbólico de mi papá en la universidad donde daba clases, llegaron unas trabajadoras de limpieza con unos cuadros de este tamaño de mi papá, porque les había cambiado la vida a 600 personas. Todavía no he escrito esa historia, pero merecería ser contado exactamente igual que la de ustedes. Y concluyo esto con una frase de Ray Bradbury, de un libro bellísimo llamado Zen en el arte de escribir. Dice Ray Bradbury, hablando de que todos somos escritores, que le tocó escuchar a personas que habían cruzado Estados Unidos en tren durante su juventud como maquinistas, y que cuando iban platicando de lo que habían visto, sonaban como el gran escritor Robert Frost, y que escuchó también a mujeres hablar de la primera noche del niño recién nacido enfermo, que no sabían si iba a sobrevivir o no, y decía Ray Bradbury, y esa noche esas mujeres eran poetas. Ustedes son poetas. Muchas gracias. Por cierto, allá